pidiendo la disculpa del caso por el retraso. La conferencia que se va a dictar hoy día es, ¿cómo se llama? Métodos de arranque en motores para grandes potencias. El ingeniero a cargo de esta conferencia es el ingeniero Lucas de Oliveira, que tiene una trayectoria amplia sobre el tema, ¿no? Un poquito voy a la experiencia que tiene, que ha dictado a nivel Latinoamérica, ha realizado en partes de consultoría a nivel de Brasil y Latinoamérica, ¿no? Para el cual, sin más preámbulos, le damos un caluroso aplauso, ¿no? Para que empiece la conferencia. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lucas de Oliveira. Yo llevo en WEG 22 años en la casa matriz en Brasil, siempre trabajando en lo que es motores de media tensión. Entonces, todo lo que es motores en WEG, cuando hay algo especial, alguna aplicación especial, nuestras sucursales de Latinoamérica nos mandan a la casa matriz y toca a mí hacer la especificación de los motores. Entonces, para nosotros empezar un poquito, bueno, un poquito de mi trayectoria, ¿no? Igual es siempre importante hablar porque igual viene mucho cómo yo he llegado en WEG, ¿no es cierto? Entonces, el año del 1995 estuve haciendo por 2 años una escuela de electricista general. En esta época un muchacho me dijo, no, Lucas, ¿sabe qué? Acabo el curso, acabo el técnico y voy a empezar una carrera en la empresa WEG. Y nosotros conocíamos WEG porque miraba el motorcito y miraba los contactores para hacer todo el trabajo, ¿no? Y yo me quedé, no, mira, si él va, yo también voy. Después me tomo la clase y me voy a WEG. Pero igual no sé dónde es WEG, no voy. Después lo descubro, ¿no? En el año 95. Y el año 98 entonces empiezo el curso de electrotécnica en una escuela ahí en Santa Catarina. El año 99 tomo el grado y luego el año 2001 empiezo una pasantía en WEG para cerrar el curso técnico. Y de ahí empieza toda mi trayectoria en WEG. Empiezo en WEG el año 2001 haciendo todo lo que es pruebas de motores y generadores en media tensión. Ahí estuve por 4 años y medio, casi 5 años. Y luego el año 2003 empieza la primera turma de ingeniería en la Universidad de Jaraguá. Un poco también por tener la empresa ahí. Y yo tomé el grado con la primera turma de ingeniería de la universidad. El año 2005, cuando estaba aún cursando el curso de ingeniería eléctrica, me trasladé por una oportunidad para trabajar en ventas, todo lo que era exportación, y de ahí siempre trabajando con el mercado de América do Sul. Y el año 2021 me cambiaron a una otra parte de la empresa para hacer algo súper dedicado en lo que es equipos de media tensión para también seguir en el mercado de Latinoamérica. Entonces, hoy día hay las personas de otras áreas que trabajan con equipos de media tensión, pero igual yo, si hay algún punto que no está cuadrando, me llaman y ahí trocamos un poquito de información. Entonces, lo que es WEG hoy día, ¿no? WEG se divide en algunas empresas. Por ser una empresa tan grande, ¿no? O sea, en el mundo son más de 30,000 empleados. Entonces, algunas divisiones tuvieron que ser hechas, ¿no? Tenemos la primera división que es motores, o sea, todo lo que es motores de baja tensión. Entonces, esto es lo que se divide
lo que define la división motores. Ellos hacen alguna cosita en media tensión, pero igual es muy poco comparado de lo que vamos a hablar un poquito de la área donde estoy yo. Automatización, todo lo que es drives, botoneras, convertidores de frecuencia en baja, media tensión, salas eléctricas, está esta área de automatización. Ahora hay una parte que la gente se habla mucho, lo que son soluciones digitales, ¿no? Todo lo que es la industria 4.0. Entonces WEG ha definido una nueva área que está trabajando puramente en desarrollar soluciones en lo que es la industria 4.0, o sea, gerenciamiento de datos de producción de una planta. Tenemos también la parte de transmisión y distribución. Entonces, lo que es transformadores, WEG hace varios tipos de transformadores. Tenemos varias empresas de transformadores en Sudamérica, incluso México, Sudáfrica. Es una parte bastante grande. La parte de energía, que es donde yo estoy ubicado. Entonces, hablaremos un poquito más de lo que hace energía, ¿no? Y la parte de pinturas, que en un principio arrancó en WEG para hacer lo que es vernizes y pintura para sus propios motores, pero hoy día se consolidó como una marca muy fuerte, tanto en pintura para sus equipos, como después para lo que es pintura en polvo, pintura líquida, para uso en general. Entonces, lo que es WEG Energía, que es la parte donde yo me estoy ubicado. Entonces, es la parte donde hacemos motores de gran porte. Entonces, sea motores síncrono, sea motores de inducción, sea generadores, tanto turbogeneradores, hidrogeneradores, generación eólica. Esto todo hacemos ahí en la planta en Brasil o en alguna de las otras divisiones que tenemos por el mundo. Pero la casa matriz es en Brasil. WEG empezó en los años 60 en Brasil, ¿no? Es una empresa 100% brasileña. ¿Cuál es el portafolio de productos de WEG Energía? Entonces, como comentaba un poquito a ustedes, tenemos motores de inducción. Hay algunas variaciones, o sea, motores con intercambiador de calor, motores ya de mayores potencias, ¿no? Tenemos toda una línea de motores sincrónicos, lo que es la parte de generación. Entonces, como comentaba ustedes, sea alternadores, turbinas eólicas, generadores, la parte de turbina hidráulica, esto todo WEG puede hacer. Y además de eso, WEG tiene una línea de reductores y también la parte de turbinas a vapor y una parte de servicio. Solo entonces, lo que es WEG Energía, ¿no? Solamente para ustedes tener una idea, esta empresa ya cuenta más de 4.000 empleados, solo la parte de motores de media tensión. Entonces, recordando que WEG tiene ahí más de 30.000 en el mundo, solamente en la casa matriz de Jaraguá, nosotros somos más de 18.000 personas. Para ter una idea de la capacidad producida, nosotros ya tenemos 92 mega de potencia instalada en generación, somando todos los tipos de generación que tenemos, ¿no? Y para tener una idea de capacidad o movimiento de cargas que tenemos ahí dentro de la empresa, tenemos máquinas producidas de 310 toneladas, ¿no? Entonces, la capacidad productiva de WEG es bastante grande. Y hablando un poquito más de lo que es la idea del contenido de hoy, ¿no? Entonces, de motores de media tensión, WEG tiene solamente en media tensión más de 27.000 motores instalados. Este dato acá es el del año 2021, porque el del 2022 aún no había sido cerrado, pero los números ya llegan muy cerca de los 30.000 motores en media tensión suministrados. Y acá si usted puede ver, WEG aún sigue teniendo la mayor base instalada en Brasil, pero igual
suministramos a todas las partes del mundo, ¿no? ¿Y dónde WEG produce los motores de media tensión? Entonces tenemos 7 plantas, ¿no? 4 plantas en Brasil, donde 2 están en la casa matriz en Jaraguá del Sur, donde hace toda la parte de generación, motores de media tensión, la parte de generación eólica también. Hay una planta que está en São Paulo. Esta planta é São Bernardo, que é uma cidade que queda muito pegada a São Paulo. Esta planta é uma planta dedicada a hacer serviços de reparação. Tanto motores WEG, seja motores de outras marcas, também lo podemos fazer reparação. Em Brasil, há muitos clientes que têm motores e querem fazer uma reparação e fazer repotenciação. Então, mandam a WEG para que nós podamos fazer os serviços em seus equipos. E uma planta aí em Sertãozinho, que é a planta de TRM, que agora faz parte do grupo WEG, ¿no? Que é onde hacemos toda a parte de turbinas e a parte de redutores, ¿no? Ou seja, redutores planetários, grandes redutores, ¿no? De gran porte. Há uma planta em Índia que tem a mesma capacidade de fazer os motores em Brasil. Então, conta com mais de 500 empregados. Uma planta em Estados Unidos, que é a planta de Electric Machinery. Então, WEG ha adquirido há alguns anos esta planta, dedicada em lo que é máquinas sincrônicas. Uma planta em Alemanha, que hace motor de rotor bobinado, uma planta mais dedicada, não? E uma planta em China, que hace os mesmos que em Brasil e Índia, pero em umas carcaças mais pequenas, ou seja, tem uma limitação de um determinado corpo, ¿no? Arriba de este corpo, então se lleva a las plantas ou em Brasil ou em Índia. Para vocês terem uma ideia de onde WEG está posicionado, ¿no es cierto? WEG tem basicamente donde tem necessidade de generação, WEG tem a necessidade de um motor elétrico, WEG está presente, seja estações de bombeio, seja plataforma para extração de petróleo, seja generadores para a área petrolífera, ou seja, generadores em plataforma, nós hemos suministrado vários já. Então, onde haver a necessidade de um motor elétrico ou de um generador, WEG está presente. Então, ustedes conhecem WEG por los motorcitos pequeños, ¿no? O sea, este se vende muchísimos y es el mayor mercado de WEG. Pero hoy día, vamos a pensar un poquito en las máquinas mayores, ¿no? Entonces, sean máquinas para aplicación en grandes estaciones de bombeo, sean máquinas para accionamiento de molinos, máquinas para accionamientos donde requieran alta potência, ¿no? E também vamos falar de motores de rotor bobinado, então, que também hace parte deste motor. Então, hoje dia, olvidamos um pouquinho de nossos motorcitos pequenitos, ¿no? Acá, então, solo para empezar, para que ustedes tenham uma ideia de lo que nosotros podemos presentarles, ¿no? O ofrecer. No sé por qué no salió el sonido. Entonces, esta es la línea W60, es una línea que ya tiene unos 10 años de operación. Entonces, donde podemos ubicar en todos los segmentos de mercado, como ustedes pueden estar mirando ahí.
esta es una línea bastante compacta, ¿no? O sea, dentro de la misma carcasa, nosotros podemos hacer varios tipos de configuraciones. Como vamos a presentar un poquito más al final, ¿no? Esta línea podemos, como mostrado ahí, podemos aplicar desde estaciones de bombeo como en el mercado de oil and gas. Y tiene una particularidad, ¿no? En el mismo cuerpo podemos hacer varios tipos de enfriamiento, sea troca térmica aire-aire, sea troca térmica aire-agua, o sea hasta máquinas abiertas como estamos mirando en este momento. O sea, es algo bastante importante para WEG porque podemos tener una línea y dentro de esta línea varias opciones de enfriamiento. Entonces, la presencia global de WEG. ¿Dónde WEG, como yo comentaba, dónde está presente WEG, no? ¿Dónde ustedes pensar que WEG puede tener la necesidad de generación o de movimiento, transformar energía eléctrica en mecánica, WEG puede estar presente? O sea, si pensamos acá en un ingenio de caña, WEG está presente desde la parte de generación, distribución, la parte del corte de la caña, las picadoras, todo esto, WEG puede estar suministrando equipos. En términos general, para buques tenemos soluciones, para plataformas tenemos soluciones, generadores para estadios de fútbol, también WEG está presente en todos los segmentos. Y acá en Perú, como tenemos principalmente lo que es minería, WEG está presente en toda esta área también. Desde de la extracción hasta el producto ya finalizado, nosotros podemos estar suministrando equipos. Este video acá, como no está saliendo el audio, voy a pasar un poquito y después tentamos solucionar y ahí lo paso a ustedes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charla de hoy? No era simplemente presentar WEG. Entonces, nosotros vamos a hablar de los tipos de arranque de las máquinas eléctricas. Entonces, ¿cuándo aplicar una máquina? ¿Cuándo es mejor aplicar una otra máquina? ¿Cuál es la máquina más cara, no? Entonces, para cuál el camino que debo seguir dependiendo de la aplicación que yo tengo, ¿no? Entonces, primero vamos a entender cuáles son los tipos de carga, ¿no? Entonces, creo que es un punto principal. Okay. Sí, no, he puesto antes, pero no había sonido. Ok. El sistema de aislamiento Micater es una combinación de materiales y prácticas industriales de renombre mundial. Es una solución confiable, probada en servicio a través de miles de máquinas, operando en los más variados tipos de aplicaciones y en todos los segmentos. El sistema de aislamiento es vital en máquinas eléctricas rotativas. Su durabilidad garantizará su vida útil, aportando robustez y confiabilidad a los procesos. Varios factores de envejecimiento actúan sobre el sistema de aislamiento y deben mantenerse bajo control para evitar el desarrollo de condiciones de envejecimiento acelerado y la consiguiente degradación acentuada del aislamiento. El estrés ambiental está relacionado con el lugar de instalación de la máquina. La acumulación de sal o contaminantes combinada con la humedad puede provocar descargas eléctricas que pueden formar una ruta conductora en la superficie del aislamiento. La humedad puede convertirse en un problema, especialmente en máquinas que han estado paradas durante periodos prolongados y sin una prevención adecuada de la condensación de agua en el devanado. Incluso los devanados considerados sellados pueden verse afectados en caso de exposición prolongada a la condición de condensación de agua en la superficie del aislamiento. El estrés mecánico que existe en el aislamiento es frecuentemente hecho caso omiso,
y pasa por alto. Sin embargo, tanto eventos normales como anormales de operación, como arranques directos o una falla en la sincronización, pueden resultar en fuerzas electromagnéticas muy significativas, lo que requiere una retención y amarre adecuados de las cabezas de bobina. El estrés térmico es un factor relevante en el envejecimiento del sistema de aislamiento. Operar dentro de los límites de temperatura establecidos es necesario para evitar acelerar el envejecimiento, y es fundamental disipar adecuadamente el calor generado en los conductores. Los sistemas de aislamiento no forman un dieléctrico sólido perfecto, pero deben ser capaces de soportar las tensiones típicas en servicio, así como algunos transitorios y sobretensiones. Se prevé alguna actividad de descarga parcial y el sistema de aislamiento es capaz de soportarla sin perjuicio de su vida útil. Reducir esta actividad atenuando el campo eléctrico en ubicaciones específicas del devanado es obligatorio en ciertas aplicaciones. Un sistema de aislamiento con las protecciones corona adecuadas y la resina de impregnación construida bajo parámetros de diseño, proceso y control adecuados forman una solución dieléctrica adecuada para la vida útil de la máquina. El sistema Megatherm utiliza la impregnación Global Vacuum and Pressure Impregnation (GVPI), en la que estatores, rotores, bobinados y otros componentes se colocan integralmente en un tanque de impregnación, proporcionando homogeneidad y repetibilidad al proceso y mayor confiabilidad y robustez al producto. El aislamiento de los conductores está formado por múltiples capas de cintas a base de mica que pueden combinar con un esmalte dieléctrico aplicado a la superficie de los conductores. Se trata de una solución robusta, capaz de resistir picos de tensión y condiciones de funcionamiento regulares a lo largo de su vida útil. El aislamiento principal ofrece una transferencia de calor optimizada, alta rigidez dieléctrica y resistencia a la actividad de descarga parcial, combinado con la resina de impregnación, presenta una solución confiable, minimizando la absorción de humedad por el sistema de aislamiento. Una conexión a tierra adecuada de la superficie del aislamiento principal evita un campo eléctrico elevado en los eventuales espacios vacíos existentes en la interfaz entre el aislamiento y el núcleo magnético, suprimiendo así las descargas en las ranuras. Con la suave transición de potencial en la superficie del aislamiento, en los extremos del núcleo magnético y los cabezas de bobina, evitan descargas superficiales y descargas corona en estas áreas, evitando el desgaste acelerado del aislamiento. Una cinta termorretráctil aplicada a los cabezas de bobina mejora la retención de resina durante el proceso de fabricación y proporciona un mejor sellado del sistema de aislamiento contra la humedad, formando una superficie homogénea, evitando la ocurrencia de descargas superficiales y descargas corona. Los laminados rígidos se colocan en la parte inferior de las ranuras y entre las capas superior e inferior del devanado. Estos, además de proteger mecánicamente el aislamiento en el proceso y asegurar un buen espaciado entre bobinas, también contribuyen a una buena conexión a tierra de la superficie del aislamiento. Un laminado expansivo se aloja debajo de las cuñas de cierre de las ranuras. Después del proceso de impregnación y curado, se convierte en un compuesto sólido que evita que las cuñas vibren en servicio. Se utilizan cuñas de cierre de ranura magnéticas y no magnéticas para mantener las bobinas en la posición correcta. En funcionamiento, las cuñas reducen la turbulencia del aire en el entrehierro, además de contribuir con la eficiencia electromagnética general del máquina. El mantenimiento predictivo y las inspecciones periódicas son fundamentales para prolongar la vida útil de los equipos. WEG proporciona al mercado soluciones de monitoreo en tiempo real que ofrecen nuevas posibilidades para acceder a los datos colectados y la consiguiente gestión de activos. WEG tiene una gran estructura para pruebas, así como laboratorios dedicados al desarrollo de productos. En los laboratorios de materiales aislantes y sistemas de aislamiento se pueden realizar una amplia gama de ensayos, tales como descargas parciales, pérdidas dieléctricas, resistencia de tensión, ciclos térmicos o termomecánicos, índice térmico,
y rotura dieléctrica, entre otros. Un grupo de expertos es responsable de liderar el desarrollo del sistema de aislamiento. Este grupo actúa globalmente, apoyado por un equipo de soporte distribuido en todas las unidades WEG. Las pruebas siguen metodologías generalizadas y aceptadas en todo el mundo, además de métodos y procedimientos desarrollados internamente. WEG. Realización de inversiones continuas en innovación para mejorar la calidad, durabilidad y confiabilidad de sus productos. Entonces, todo lo que hemos podido mirar acá es el proceso de impregnación que se utiliza en todos los motores de media tensión. Lo que diferencia un poco acá es, dependiendo de la tensión, lleva un poco más de aislamiento, entonces, pero el proceso de impregnación es igual para todos los tipos de motores arriba de los 1000 voltios. Entonces, como nosotros estábamos hablando, entonces el primero de todo es entender el tipo de carga para poder definir una línea de producto que vamos a seguir. Entonces, este es el primero de todo que tenemos que entender para poder ahí avanzar para una determinada línea de producto. La influencia del arranque al sistema eléctrico, o sea, tenemos que saber, si yo arrancar este motor en esta condición, es posible. El sistema que nosotros tenemos disponible en planta tiene algún inconveniente, entonces para eso nosotros tenemos que entender también un poquito de la influencia del arranque al sistema eléctrico. Después hablaremos un poquito de cada tipo de arranque, ¿no? Para que se entienda y donde se pueda definir cuál es el motor, cuál es el método correcto para una determinada aplicación. Después hacemos una conclusión y después si tiene alguna pregunta sobre lo que vamos a abordar acá, con gusto estaremos acá para aclarar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de carga, no? Como ustedes pueden mirar acá, tenemos carga del tipo constante, lineal, una curva parabólica o una hiperbólica, ¿no? Voy a leer esta parte acá porque es importante y hablamos encima de ella. Entonces, el motor eléctrico debe ser capaz de acelerar la carga hasta su rotación nominal, cumpliendo así las exigencias de torque y tiempo de arranque. La selección y especificación adecuada del motor visan garantizar el cumplimiento de las demandas mecánicas de la carga y evitar fallas. O sea, no adelanta comprar cualquier motor y, no, es un motor eléctrico, tengo una carga y el motor va a mover. No es eso. Entonces, hay que entender que el tipo de carga tiene factores que influencian en el arranque del motor. Aí ustedes me van a preguntar, no, Lucas, entonces yo mirando acá veo que usted cuando tiene una curva parabólica acá necesita un torque pequeño para arrancar, entonces cualquier motor sirve. No, la verdad tiene algo un poquito más especial, que es la inercia que esta carga también tiene que mover. La curva de torque es importante, sí, porque el motor hay que tener más torque que la carga. De lo contrario, el motor no va a arrancar. Pero la inercia también es súper importante, por decir, un ventilador que puede llegar a tener 20, 30 veces la inercia del motor. Entonces, antes del motor conseguir vencer esta inercia, el motor ya se quemó y el ventilador no arrancó todavía. Entonces, es siempre importante entender cuál es el tipo de carga nosotros vamos a arrancar para después definir si vamos por un arranque directo o algún otro tipo de arranque. Entonces, tenemos igual que entender el comportamiento de la carga. Tenemos que entender que hay, como miramos ahí en el vídeo del arranque, ¿no? Del sistema de aislamiento, el motor sufre varias exigencias al sistema eléctrico. O sea, cada vez que arranco el motor de forma directa, el sistema eléctrico, el motor sufre,
pero el motor foi dimensionado para esto, pero el sistema elétrico como tal, às vezes não suporta um arranque de uma máquina de 10.000 HP, 15 caso acá, estamos hablando de 6,2 vezes a corrente nominal do motor. E isso causa bastante estresse ao sistema elétrico. Então, quando hago este tipo de arranque, também me pode generar caída de tensão do sistema. Então, tenho que estar muito atento para que o motor mueva a carga e que esta queda de tensão não seja suficiente para não arrancar a carga ou não desarmar as proteções do sistema elétrico como tal, e fazendo que a planta pare ou outros equipos de la planta sejam afetados. Calentamento de los enrolamentos del motor, ou seja, del bobinado, como estávamos falando do ventilador, que o motor não se caliente em baixo impacto a la red. Impactos medianos, ou seja, motores que têm corrente de arranque hasta 5 vezes a corrente nominal, ou de alto impacto que generam de 6, aqui para em 8, pero de 6 hacia arriba vezes a corrente nominal. Quando teremos cada tipo de acionamento disso, não? Ou seja, bajo nós sempre vamos ter quando acionamos algo com convertidor de frequência ou com motores de rotor bobinado. Impacto mediano, sempre como arrancamos com um soft starter, porque aí nós determinamos o limite de corrente que o soft starter pode arrancar, então o impacto na rede sigue sendo mediano. E o arranque direto sempre vai ter, se o motor não é projetado para baja corrente de partida, o impacto na rede sempre é algo alto. Então, por que necessitamos definir um correto método de arranque? Então, evitar a caída de tensão da rede e a influência em outros equipos. Foi o que nós hemos falado, não? Que arrancaram na carga e depois a carga tem uma queda de tensão tão grande que desarma proteções, desarma motores que estão na mesma barra, não? Evitar arranques muito demorados que podem sobrecalentar o motor. Regressamos aí à história do ventilador, não é certo? Então, se não tem este cuidado, antes que a carga chegue em sua rotação nominal, o motor já se queimou. Esto normalmente aí passa com outros provedores, WEG não. Diminuir o estresse mecânico em função do arranque repetitivo, ou seja, podemos fazer isso com outros tipos de arranque, então o estresse mecânico em máquinas elétricas é diminuído, e eliminar problemas de sobrecargas em sistema de regeneração local. Ou seja, quando nós pensamos em uma plataforma que tenha aí seu próprio generador, que não tenha uma fonte externa, ou seja, que o generador tenha que suportar todas as cargas dentro da plataforma. Então, antes de definir o motor, se faz o estudo de qual é o impacto e se o generador suporta um arranque direto deste tipo de máquina. Então, pensando na determinação do método de arranque, a primeira coisa que temos que pensar é qual é o torque necessário e o tipo de la carga. Quanto necessitamos de torque para mover? Qual é o tipo desta carga? A inércia de la carga que falamos, não? Então, a inércia é super importante para determinar o motor e que o motor não se queime antes de completar o ciclo de arranque, não? E a frequência de arranque. Mira, vou arrancar 5 vezes por hora, não, 4 vezes por hora. Não, arranco uma vez ao dia. Então, isto também nos vai direcionando a uma linha de produto específico. Análise da fonte de alimentação, ou seja, do sistema elétrico. A relação do corto-circuito do sistema para ver se o motor, o generador e o transformador suportam a caída de tensão durante o arranque, não? E as características do motor, ou seja, definir qual é a corrente de arranque que vamos poder chegar.
qual é o torque de arranque ou o torque máximo e o torque nominal que o motor tem que entregar em condições de operação. E uma constante térmica e o tempo de arranque. Como já falamos, para garantizar que a operação funcione e que não vamos ter nenhum inconveniente ao futuro. Então, vamos pensar em las opções de arranque, não? O motor é desenhado sempre para um arranque em condições de 100% de tensão. Em condição ideal, arrancamos o motor, seja a potência que seja, e este motor igual não tem, o sistema não apresenta nenhuma queda de tensão, que sabemos que não é o real, não? Pero, em alguns casos, sabemos que isto tem grande influência, então teremos que partir para outro tipo de solução, que podem ser redução de tensão, ou seja, limitando a corrente de arranque, não? Variação de rotação, ou seja, podemos partir com um convertidor de frequência ou um pony converter, que nós vamos falar cada de estes pontos um pouquinho mais adelante. Variação de desplazamento, ou seja, do motor de rotor bobinado, pero como eu haria o desplazamento deste tipo de máquina? Você tem ideia como eu poderia chegar a ter este desplazamento? Bueno, então eu utilizo uma máquina de rotor bobinado. Quando eu utilizo uma máquina de rotor bobinado, eu tenho acesso ao circuito do rotor da máquina. E tendo acesso ao circuito do rotor da máquina, externamente, eu adiciono resistência ao circuito do rotor. Com isso, aumento a impedância rotórica e posso trabalhar sobre a curva de torque do motor, que vamos também. Então, o primeiro arranque que vamos falar é o arranque direto, ou seja, o mais simples e o que para que o motor foi projetado, não? Então, qual é a vantagem de fazer o arranque direto? Como ele é o mais sencillo, é o que tem menor custo. Ele é muito fácil de implementação, ou seja, temos a barra, ponemos o disjuntor e o motor e a funcionar, sempre quando conhecemos a carga. É muito fácil de fazer o mantenimento neste equipo, não? Basicamente, durante a vida útil, tu vai medir o aislamento, vai fazer o mantenimento correto, o câmbio de la grasa e o motor vai seguir em operação. E o maior torque de arranque é possível sem o uso do convertidor. Ele entrega o maior torque de arranque que ele foi projetado ao 100% da tensão. Ou seja, se ele foi projetado para entregar o torque de arranque uma vez o torque nominal, se não há caída de tensão do sistema que falamos, algo ideal, não? Ele vai entregar no arranque uma vez o torque nominal. Pero igual este torque muitas vezes é baixo, não? E o tempo, as máquinas de partida direta normalmente têm o tempo de arranque bastante curto. Então, recuerda o caso do ventilador e molinos, que são cargas de alta inércia. Então, como tem o tempo de arranque bastante curto, normalmente este tipo de arranque direto com motores de jaula de ardilla não iriam servir. E a temperatura relativamente baixa no rotor, não? Porque é uma jaula, então não há a corrente em las barras são relativamente pequenas ou quase zero, então a temperatura do rotor é baixa. Então, pensando no arranque direto, o que nós temos que pensar? O estresse mecânico que o motor vai sofrer. Então, idealmente ele está preparado, então não seria grande problema, dependendo da carga. Elevada corrente de arranque, neste caso acá, 6 vezes a corrente nominal. Então, durante o arranque, se você pensar que é algo que tarde muito, que vai estar circulando no bobinado 6 vezes a corrente nominal, neste curto espaço de tempo, o motor se está calentando extremamente, não? Um segundo, perdão.
hay que tener mucho cuidado con la caída de tensión. Si ustedes mirar acá, este motor cayó la tensión en 20%. Cuando este motor bajó el 20% de tensión, la curva de torque también ha bajado bastante, ¿no? Entonces tenemos que estar seguros que la curva de la carga, que es esta curva de color rojo acá, esté por debajo de la curva de torque del motor. Si en algún momento la curva de torque del motor se chocar con la curva de torque de la carga, el motor para, ¿no? El motor no sigue acelerando. Y la capacidad de los transformadores, como nosotros comentábamos, o del generador, ¿no? Con esta caída de tensión, si esto no va a afectar tanto el transformador y desarmar las protecciones o otros equipos que están ahí cerca. Este tipo de arranque, ele genera una limitación de arranque, ¿no? Por norma, este tipo de motor arranca 2 veces en frío y 1 vez en caliente, que tú puedes, o sea, el motor está en operación, paró la operación, tú lo puedes volver a arrancar 1 vez. Y ahí, si en este momento el motor no mover la carga, hay que esperar el motor enfriar completamente para poder volver a intentar. Claro que yo sé que solo en Brasil es preocupación con la producción, ¿no? Entonces, yo sé que acá todos en Perú esperan que el motor enfríe para volver a arrancar, cuando en Brasil nosotros vamos, sube la llave, baja, hasta que el motor arranque, ¿no? Entonces, es algo que sí sabemos que la presión por producción siempre es algo bastante fuerte, ¿no? Pero cuando nosotros miramos y el motor con arranque directo, pucha, no cumplió con todo lo que nosotros especificamos. Entonces vamos a un segundo método, que son los motores de rotor bobinado. O sea, lo que yo comentaba a ustedes, que tenemos acceso al circuito del rotor de la máquina, ¿no? Entonces, en este tipo de máquina nosotros vamos a trabajar en el desplazamiento del motor. Ah, Lucas, ¿cómo? Vamos a poner tanta resistencia al rotor de la máquina que el desplazamiento va a ser tanto que el motor me va a entregar el torque máximo en la rotación cero. Ah, ¿y cuál es el beneficio? La corriente de arranque de estas máquinas acá, en un caso crítico, es 2 veces la corriente nominal. Condiciones. Entonces, puede arrancar 10 veces que el motor no tiene ningún problema. Entonces, no va a calentar, no va a tener problemas de calentamiento. Es una solución bastante aplicada en lo que pensamos cargas de alta inercia. Aplicación en molinos, aplicación en picadoras de caña, desfibradoras. Entonces, es una solución más utilizada por WEG. Entonces, como comentaba, este acá, el primero de todo, es el aumento de la impedancia rotórica, por el tema de yo estar aplicando cada vez más resistencia al rotor. Ele tem a redução de la corrente de arranque, que comentava usted também, e o aumento do torque, ou seja, empiezo a trabalhar com a curva de torque hasta que a resistência e de la velocidade que vou movendo o eletrodo do reóstato líquido. E WEG também conta com o sistema de alça escovilha, não? ¿Qué é este sistema de alça escovilha? Todos os motores de rotor bobinado entonces tienen escovillas para transmitir la resistencia de una fuente externa, sea un banco de resistencia, sea un reostato líquido, al circuito del rotor. Entonces WEG tiene un sistema de alza escovilla, o sea, las escovillas están pegadas en el rotor de la máquina solamente durante el arranque. Cuando el motor cumplió el arranque, nosotros, el reóstato líquido, já tem por si próprio um contador que cierra em cortocircuito. Este contador manda uma señal para o motor WEG que vai internamente generar um cortocircuito e o motor passa a trabalhar como um motor de jaula de ardilha. Como já não vai ter corrente circulando por el rotor, enviamos uma outra señal que sube as escovillas. E aí o motor não tem desgaste de escovillas hasta tener que hacer un otro arranque. O sea, si el motor arranca 1 vez por semana
y este arranque tarda 1 minuto, tú tienes desgaste de escobillas por apenas 1 minuto durante toda la semana. Cuando otra opción son de escobillas fijas, que también puede ser, ¿no? WEG también lo tiene, pero esto genera lo que tú siempre hay contacto, o sea, hay siempre desgaste de escobillas arriba. Déjame. Bueno, había otro micrófono. Déjame ver si por acá consigo apuntar. Aquí. Acá son me fugiu el nombre en español. Electrodos, sí, gracias Diego. Los electrodos. Entonces, cuando el motor va a arrancar, este líquido acá está todo arriba. O sea, la resistencia en este momento es máxima. Entonces, acá, cuando está máxima, yo tengo tanto desplazamiento que el torque del motor me está al momento cero. Entonces, el motor empezó a girar, este líquido empieza a se movimentar hacia abajo. O sea, va disminuyendo la resistencia y el motor va acelerando cada vez más. Hasta llegar un momento que esto acá tiene un contactor de cortocircuito que va a indicar para el motor que ele puede subir las escobillas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, cuando comparado con motor de arranque directo. Lucas, poxa, pero este acá es un motor super caro. No, el precio de estos motores son bastante similares. Claro, es un poquito más elevado porque lleva todo el sistema de alza escovilla, ¿no? Entonces, y del bobinado del rotor, pero trae un beneficio bastante grande. Y tú tienes que contar con el reóstato líquido. Entonces, la inversión es un poco mayor, pero tú tienes un beneficio bastante grande a medida de los años, ¿no? Entonces, igual acá tengo un video de este sistema en operación. Esta é uma linha M-Mine de WEG dedicada a motores para o segmento de mineria e cimento. Acá es el sistema en operación, entonces accionar el motor y la operación comenzó a entrar, el sistema comenzó a entrar en operación y las escobillas levantaron al momento que el motor ya partió todo el motor, o sea, a partir de este momento ya no hay más contacto de escobillas. De la misma forma, WEG tiene los motores de anillos con escobillas fijas, ¿no? Si ustedes miran ahí, había este flujo de aire, ¿no? Porque como hay escobillas y generan polvo, para que el polvo sea direccionado para este filtro de ar directamente, para que este polvo no se quede ahí solto dentro del sistema.
¿ok? Entonces es algo que nosotros aplicamos muchísimo en soluciones para molinos, ventiladores, aplicaciones en ingenio de caña para mover cargas de alta inercia, porque el impacto en la red es bastante pequeño, siempre y cuando comparado. Es un costo un poquito mayor de arranque directo, pero igual el costo mucho menor cuando comparado con un arranque de motor con convertidor de frecuencia. Entonces también puedo arrancar cargas con soft starter. Lo que tengo que tomar cuidado es, entonces el arranque y parada suave puedo hacer con el soft starter. Posibilidades de hacer un bypass, o sea, parto el motor con una condición X, cuando ya está en operación, paso él directamente a la red y puedo utilizar el soft starter para arrancar otro tipo de otro motor. Diminui el estrés mecánico en el motor. Ajuste el límite de corriente, o sea, no controlo el torque, pero limito la corriente. Ajuste para cumplir el arranque conforme el tipo de carga. O sea, siempre tengo que evaluar la carga para saber si ella va a cumplir con el arranque. Entonces, en este caso aquí, nosotros limitamos la corriente en 4 veces la corriente nominal, pero esto igual tiene un reflejo en la curva de carga del motor. O sea, tenemos igual garantir que esta curva de carga siempre esté por debajo de la curva de torque del motor, en cualquier una de las condiciones. Esta de arriba es un arranque directo, pero entregaría esta corriente de arranque. Como limitamos en 4, la curva de torque también es afectada. Entonces el torque de arranque ya disminuyó de esta condición a un valor mucho menor. Entonces, lo que podemos hacer, el límite de corriente, que acabé de comentar, no hay control de frecuencia y de torque, ¿no? Entonces, solamente limita la frecuencia y el torque trabaja en la misma condición, varía en la misma proporción. Él limita la caída de tensión, o sea, como tengo menos corriente de partida, el valor de la caída de tensión también es menor. Opa, perdón. Ok, está. Entonces, este acá también, como los motores de rotor bobinado, yo creo que es la partida que hoy día se gana más espacio, pero que el motor para arrancar en esta condición es como el ir a la playa y quedarse ahí, mira, venga lo que venga, yo voy a arrancar, ¿no? Entonces, arranque y paradas suaves, porque controlo todo con la parte electrónica. Posibilidad de hacer el bypass, o sea, cuando necesito arrancar solamente de manera controlada, pero después la rotación del motor puede quedar fija, yo puedo bypassar directamente a la red y luego tener el convertidor de frecuencia para arrancar otras cargas, ¿no? Pensando si tenemos ahí una estación de bombeo que tiene 4 o 5 motores, entonces arranco 4 motores y el último necesito tener variación de rotación. Entonces el último motor que entrar en operación queda conectado con el variador para poder variar la rotación caso sea necesario. Reducción del estrés mecánico, como este acá, como el motor de rotor bobinado. El motor siempre va a estar en condiciones nominales, entonces no tengo ningún estrés mecánico. ¿Qué esto quiere decir? Que puedo hacer también arranques repetitivos. Si parto 5, si parto 10 veces, igual va a funcionar el motor. El ajuste del límite de corriente, o sea, siempre está controlado el valor de la corriente, entonces este valor acá es siempre el valor nominal. Puedo ajustar si el motor arranque de manera más rápida o más despaciada y igual tengo la ventaja de poder variar la rotación. Cuando la producción está más alta, utilizo en la rotación nominal. Ahora bajó la producción,
puedo trabajar con el motor con una rotación más abajo. Y hace el control de tensión U/F. O sea, yo igual en este tipo de aplicación puedo hacer algo bastante distinto. Hay una aplicación de minería que utilizan motores normalmente de multipolos, ¿no? O sea, motores de 10, 12, 18 polos, ¿no? Que es las bombas bajo molino. En esta condición nosotros podemos hacer el motor diseñado para trabajar con frecuencia desplazada, o sea, no hacemos más un motor para 50 o 60 Hz, hacemos un motor dedicado para que la frecuencia nominal del motor sea 30 Hz. Entonces el variador recibe de la red 60 Hz y entrega 30 Hz en la salida. En este tipo de equipo es bastante lo que hacemos, haciendo con frecuencia desplazada, o sea, el motor diseñado ya para esta frecuencia, nosotros vamos a utilizar una máquina en 8 polos, una máquina de 6 polos, y con eso las pérdidas en máquinas de 6 polos y 8 polos son mucho menores. Entonces, el factor de potencia en esta condición son valores bien mejores comparado con máquinas de multipolos. Y ajuste de torque desde baja rotación, ¿no? O sea, en caso que necesite torque constante al 100% desde la rotación cero, al motor se agrega una ventilación forzada, pero el torque queda constante desde la rotación cero hasta la rotación nominal. Y esto que ya hablé con ustedes cuando hablé de reducción del estrés mecánico, él permite hacer partidas consecutivas, o sea, necesito arrancar 10 veces por una hora, el motor como está en condición nominal, ok, no hay ningún problema, okay? Siendo que, como dije, él estaba en la playa y ahí está, no, puede venir que yo voy a arrancar. Esta condición es súper buena para el motor, ¿no? Y puede arrancar varios motores en el mismo equipamiento. Quiere lo que comenté a ustedes, que podía ser en el soft start también, hacer el bypass. En este caso acá, arranco el motor, llegó, bypasso él directamente a la red y puedo arrancar otro motor con el mismo variador de frecuencia. Tenemos también lo que es pony motor. Entonces, Lucas, ¿qué es un pony motor? Es un motor auxiliar para arrancar el motor principal. Podemos pensar entonces en una carga super grande. Vamos poner un número grande ahí. 15.000 AGP, una máquina. Entonces, necesitamos arrancar esta carga. ¿Por qué yo utilizaría el pony motor? Entonces, no, utilizaría porque ahí tengo un motor auxiliar que hace todo el esfuerzo, entonces no tengo impacto a la red y este motor entraría en operación, el motor principal, solamente después cuando el motor auxiliar llegase a la rotación nominal. Es una aplicación igual que funciona, entonces, y el motor auxiliar, como es un motor más pequeño, nosotros podríamos estar utilizando ahí un motor de baja tensión con un convertidor de baja tensión. O sea, mucho más económico, pensando que el motor de media tensión, la inversión sería bastante grande. Ahí, igual usted me puede preguntar, Lucas, pero ¿te gusta esta solución? Funciona. No es la que más me gusta, porque la próxima que le voy a presentar, para mí es un poco mejor. ¿Y por qué no te gusta? Entonces, tengo el beneficio. Arranco este motor con el motorcito auxiliar, que es un motorcito pequeño, y pongo ahí un convertidor de frecuencia. Puedo hacer la conexión del motor, como comenté, solamente cuando el motor pequeño llegar a la rotación nominal. También es un beneficio. También tengo el beneficio del estrés. Comentar a ustedes es para utilizar el pony motor, nosotros tenemos que definir
siempre cuál es la curva de carga. O sea, tenemos que saber cuál es el punto en máximo de torque que la carga necesita al momento del arranque. Pensando, por decir, en un motor para arrancar una bomba y esta bomba arranca con válvula cerrada, ¿no? En este momento, con válvula cerrada, el motor necesita de en torno de 40% del torque del motor. Entonces, el pony motor, nosotros vamos a diseñar para la potencia de 40% de la potencia nominal que la carga requiere. Entonces, este es un punto bastante importante para determinar este tipo de aplicación. Pero, para mí, ¿por qué no? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué para mí no es el tipo de partida ideal? Porque necesito más espacio civil, o sea, preciso de una base mayor, la cementación mayor. Además de eso, tengo más un acople entre motor auxiliar y motor principal. Después tengo más la base para el motor auxiliar y más un punto de falla o un punto de mantenimiento. Entonces, Lucas, ¿es la solución que más te gusta? No, pero es una opción que funciona. Cuando yo pienso siempre en un arranque con pony motor, yo prefiero mucho más seguir esta opción acá. Primero que el pony motor siempre voy a tener que poner el motor principal, la segunda punta auxiliar para poder acoplar el motor auxiliar. Y puedo partir para una opción acá que para mí es una solución ideal para cuando no necesita tener ahí variación de rotación, que es el pony converter. Entonces, con la posibilidad de la tensión de partida del motor, entonces, a partida es un bypass y él va a seguir operando en la red. Reduce el estrés mecánico porque va a estar siguiendo arrancando siempre en condiciones nominales, ¿no? Y una menor inversión en el drive. Y acá tiene más un punto, o sea, miramos de la misma forma que el pony motor, cuál es el mayor torque requerido por la carga en el arranque para determinar la potencia del drive. Luego, teniendo este dato, nosotros podemos hacer un segundo estudio, o sea, ya tenemos el drive de menor tamaño, igual podemos hacer un drive con otra tensión para arrancar esta carga. Lucas, pero el motor no está diseñado, vamos a poner un número, para 6.600 volts. Sí, pero podemos arrancar ele em 3.300 volts e depois vai passar a 6.600 e seguir com a operação. Puedo arrancar ele de maneira fácil, ou seja, por el controle de la parte electrónica, ou seja, a partida é suave, ou seja, não sofre no motor. E esta situação nós podemos aplicar tanto para motores de ralo. Então, esta é a avaliação para primeiro punto acá, o motor sigue acelerando e a tensão com tensão menor. Em um segundo momento, o que vou fazer? Então, o motor chegou a seu ponto e já está em operação com tensão menor. E aún não está calentando tempo suficiente para ter que estar preocupado, ¿no? Então, por isso foi desenhado por mim. Em um segundo momento, então, eu vou abrir o contato, o disjuntor do convertidor de frequência e, ao mesmo tempo, um segundo disjuntor que está conectado em la salida do convertidor de frequência, para eliminar esta tensão mais baixa e lo aplico a tensão maior da rede. E neste momento, o que acontece? O motor está aqui já em operação contínua. Desconectamos esta parte, o motor para de funcionar. Então, neste momento, a rotação está bajando. Pero, como é uma comutação super rápida, ingresso com a tensão maior. Então, o motor volta a acelerar e sigue a operação do motor.
Que isso hace HP, compra um drive de 2000 HP e já parte o motor de 10.000 HP. E se há a possibilidade, com uma tensão reduzida, o que reduz bastante o preço do drive, e com isso a inversão que tem que ser hecha para este tipo de arranque se mostra bastante econômica. Então, o que para mim é bastante melhor de lo que ter aí mais um motor auxiliar, mais estrutura civil, mais um ponto de mantenimento, é arrancar com Pony Converter. Então, aqui mais ou menos, e además de isso, não, pode arrancar várias cargas, porque tu tem que sempre vai passar a la rede. Então, tu pode ter aí este drive para arrancar vários motores. Então, em resumo de lo que hablamos de los tipos de partida, nosotros tenemos algo para mostrar a usted. Então, uma comparativa de custo com o tipo de aplicação. Então, quando temos corrente de partida, o mais econômico é sempre o motor de anillos. Então, Lucas, hay que ter o motor de anillos mais o resto. Aún sim, é a solução mais econômica. Ok, Lucas. Então, qual seria a segunda? Mira, el Pony Motor, ou seja, o motor auxiliar, tem a base civil, pero igual vai te dar mais mantenimento em um segundo momento. Então, este seria o segundo motor mais econômico. El Pony Converter, como o drive é em média tensão, é um pouquinho mais caro que o Pony Motor, pero tem a possibilidade de arrancar de maneira suave aí, pero a inversão é um pouquinho maior. E, por último, ter o convertidor para plena potência, não? Então, pero igual, se é uma aplicação que tu tem que fazer variação de velocidade, ele acaba sendo a situação ideal, não? Ou seja, então, é a opção que tu tem que ir. Quando pensamos hasta corrente de 5 vezes, então vamos ter aí sempre ou um motor especial, pero igual vamos ter que evaluar a carga, ou um motor acionado com soft start. E quando a situação mais econômica que vamos ter, se há disponibilidade do sistema, vai ser sempre o motor com arranque direto. Ou seja, ¿te acuerdas que hablamos al comienzo que era la solución con menor costo, todo eso, no? Entonces vamos a hacer una evaluación de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, pensando en la partida, técnicamente, la partida directa, algunas veces no es viable, por todo lo que apresentamos, caída de tensión, el sistema, todo eso. Entonces, técnicamente, em alguns casos, não podemos aplicar direto. O motor de anillos nunca vai ter problemas. Pode poner o motor de anillos e ele vai arrancar a carga que seja. O soft starter, então, não há restrições, ou seja, sempre pode aplicar, sempre, pero igual, sempre evaluando a curva de carga do motor, para garantizar que vamos ter torque suficiente. O Pony Motor, também não há restrições, pero há que evaluar qual é o torque que o motor necessita na partida para definir o motor auxiliar. Esta é a parte técnica. O convertidor de frequência, não há problema, pode poner e o motor vai operar. E o Pony Converter também pode poner, igual, não tem problema, pero de la mesma maneira que o Pony Motor, necessitamos saber qual é o torque máximo na partida, o torque que a carga necessita na partida para dimensionar a potência do drive. Pensando em custo, o motor com arranque direto sempre é mais econômico, não? É o que só poner o contador principal e arrancar o motor. O custo do motor de anillo ponemos mediano porque igual o motor é um pouquinho mais caro e además tu tens que adquirir a resistência líquida ou o banco de resistência, não? Soft start mediano também, porque además do motor, tu tens que comprar o soft starter. O Pony Motor, o custo já é maior, porque tu tens que comprar
el motor principal, el motor auxiliar, hacer una base maior, comprar un acople adicional y el convertidor de baja tensión. Entonces el costo es alto de esta inversión. El convertidor de frecuencia para la potencia completa, entonces el costo del motor es el mismo de la partida directa, pero tú tienes que comprar el drive. Entonces el drive ahí es donde va a ser quedar la parte más cara y la inversión de mayor costo. Y el pone converte, ahí ya ponemos mediano porque tú lo vas a tener el motor principal y el drive. Tú consigues economizar mucho haciendo tanto el drive de menor potencia o además de eso de menor tensión. Entonces se torna algo de costo mediano. La instalación, el motor de partida directa es siempre la más sencilla, ¿no? Como ya comentamos. El de anillos es mediana porque además hay que tener el espacio para instalar el motor y un espacio adicional para poner el reóstato. El soft start es mediano, ¿no? La instalación porque tiene el motor y hay que tener el espacio para poner el soft start. El pony motor, como ya hablamos pelos los criterios antiguos, la instalación es bastante compleja, ¿no? Porque lleva mucho más otros tipos de implementación, desde la base civil a pensar en acoples adicionales, ¿no? El convertidor de frecuencia, entonces la instalación es mediana, tiene el motor que es algo estándar, más el espacio en la sala eléctrica para poner el convertidor de frecuencia. Y el pony converter, entonces igual, es mediano, un poco menor que el convertidor porque el tamaño del drive va a ser menor. Y el mantenimiento, el motor de partida directa es el que presenta menor mantenimiento. El motor de anillos hemos puesto mediano porque además va a llegar en algún momento, tú tienes que hacer el mantenimiento en las escobillas, ¿no? Y si for de escobillas fijas, seguro, también el mantenimiento es más constante, ¿no? Pero igual da un poquito más de mantenimiento comparado con el motor de arranque directo. El soft starter igual también es un arranque mediano. El pony motor también tiene un mantenimiento mediano, o sea, porque tú tienes que hacer el mantenimiento además de la máquina principal, en el motor auxiliar y en el drive, ¿no? El convertidor de frecuencia, el mantenimiento mediano y el pony converter igual, que ahí es el mismo tipo de mantenimiento. Lucas, ok, terminamos acá de ver. Entonces, para que usted entienda que un motor no es simplemente comprar cualquier motor y poner y el motor mueve la carga. Y sí que hay todo un criterio que nosotros como ingenieros tenemos que tener en cuenta para saber dimensionar y saber cuál es el camino que tenemos que tomar para definir cuál es el tipo de motor que vamos a querer elegir para partir una determinada carga. Y lo que WEG entonces puede entregar de motores de media tensión. Nosotros tenemos desarrollado entonces motores hasta 50 megavatios, ¿no? Carcasas de 280 hasta 1800. Tensión hasta 13.800 voltios. Podemos hacer motor de 2 a 14 polos como estándar, pero después podemos hacer, esta acá son valores del catálogo. Lucas, si yo tener una aplicación que necesite un motor de 18 polos, WEG puede proveer? Sí. O sea, no hay problema en la polaridad del motor. El grado de protección, desde máquinas abiertas IP23 hasta máquinas cerradas con IP66. Motores síncronos podemos llegar hasta 110 megas. Entonces carcasa también hasta la carcasa 1800 y acá por estándar ya hasta 24 polos. Igual, si hay necesario alguna polaridad diferente de esta, WEG también puede hacer. Todos los motores tienen aislamiento, sea motores de inducción o síncrono, aislamiento F y opcional clase de aislamiento H.
El sistema de excitación para máquina síncrona puede ser el sistema brushless o directamente con escobillas en los anillos colectores. Entonces, para ustedes tener una idea, algunas referencias de WEG, esta acá es una máquina de 5.500 kilovatios y una máquina para una plataforma. Si usted mirar en este lado del motor, hay todo un aparato por un tema de seguridad. Entonces, antes de arrancar la máquina, esto acá llamamos motores presurizados. Entonces, antes de arrancar la máquina, nosotros tenemos que limpiar el motor, ¿no? Entonces, el motor está parado, antes de arrancar, se inyecta ar internamente al motor para sacar todo el aire sucio, para no tener ningún riesgo de generar chispas, y después se arranca el motor. Motor de anillos de 6.800 kilovatios para una aplicación en compresor. Y un motor de 24.800 HP en 32 polos, también para un compresor recíproco. Bueno, relevantes. Igual si usted tiene alguna inquietud, nos pueden hacer llegar por correo. Y igual ahora los dejamos abierto ahí a cuestiones, si usted tiene algún tipo de duda que sea necesario, les puedo apoyar o intentar ayudar, ¿no? Sí. Buenas. Bueno, Quería hacer una consulta respecto al tipo de arranque Pony Converter, ¿no? ¿Ese tipo de arranque es aplicativo para todo tipo de motor o tiene restricciones? no hay ninguna restricción. Lo único de los motores que presenté acá que no haría sentido tú poner el Pony Converter son motores de rotor bobinado, porque ellos arrancan totalmente distinto, inyectando resistencia al circuito del rotor, ¿no es cierto? Pero sendo un motor de halo o un motor sincrónico, para cualquier tipo de aplicación, tú podrías estar utilizando este sistema, ¿no? El Pony Converter, no habría ningún problema para cualquier otro tipo de aplicación general, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, ya que tú me hiciste una pregunta, te voy a dar un regalo. Viste que está acá, está en una importación. Bueno, ¿algún otro cuestionamiento? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar acerca de las conversiones de caballo de fuerza con watts. Si es posible la conversión para estos motores que está presentando ahora. La conversión, ¿me puede ayudar un poquito? Conversores de caballo de fuerza a watts, si es posible para estos motores que están en operación. ¿Se puede convertir de watts a caballos de fuerza o no? Sí, mira, normalmente es solamente una conversión de unidades, ¿no? Entonces, cualquier motor, si tú tienes, él tiene una fórmula de conversión. Si tú tienes kilovatios, tú lo puedes pasar tanto a HPs, que es unidade de horsepower, o en Brasil que nosotros utilizamos una unidad que es cavalo de potencia, cavalo vapor, que es el CV, pero esta es una unidad solo de medida para hacer la conversión, ¿no es cierto? ¿Te explico? Ok, entonces esto sí es posible, por decir, si tú tienes un motor de 1000 HP, por decir un número, para convertir de HP a kilovatios, o sea, un motor de 1000 HP te entrega
muy cerca de 750 kilovatios, ¿no? ¿Ok? Víctor, ¿puedes entregar? Igual te un regalo. Buenas noches. Una pregunta acerca de los rodajes que llevan los motores. ¿Influye la frecuencia de 60, 50, 30 ciclos sobre los rodajes? Sobre las rotaciones del motor, ¿no? Sería, ¿no? Correcto. Ok. Sí, siempre, o sea, tú tener un motor en 50 o en 60 ciclos, la variación de rotación te influye siempre en torque, ¿no? O sea, tengo un motor diseñado a 50 ciclos, puedo operar en 60 ciclos, hay siempre una variación. No es que no pueda, pero el motor no entrega la misma cosa. Y hay una, ahora acabo de me olvidar, pero el de 50 podría usar en 60. Hay una limitación uno y el otro, pero si yo tener la variación de rotación, sí, tengo variación del torque de la máquina. Por eso que es, si yo hago un motor a 30 Hz, yo tengo que calcular para 30 Hz cuál es la potencia necesaria para que ele entregue el mismo torque, ¿no? Entonces siempre tengo que cuidar el valor del torque necesario para cada tipo de aplicación. Porque el motor es una máquina que entrega potencia, transforma la potencia eléctrica en mecánica. Y siempre que tengo la variación de rotación, esto influencia en la fórmula que se calcula potencia. Entonces, cambié la frecuencia, va a cambiar la rotación. Entonces, el impacto en el torque es igual. Entonces, tiene que siempre hacer esta medida, ¿no es cierto? ¿Ok? Mi asistente. Ok. Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente, ¿WED ya tiene previsto o ya está en función para los motores de anillos rozantes, la fabricación de las resistencias en seco o electrolíticos para arranque de motores? No, no, y hay un motivo, ¿no? Porque hoy día tiene muchos fabricantes ya de reóstatos, ¿no? WEG tiene algunos parceros, pero igual recomendamos todos, ¿no? Pero como esto es un periférico al motor, nosotros acabamos, no entra mucho en lo que es la unidad WEG. Entonces, hoy día no hay un estudio para nosotros empezar a producir reóstato también. Entonces, entregamos el motor, podemos indicar un fabricante, podemos suministrar el reóstato, pero el reóstato no va a ser WEG. ¿Ok? Estamos casi. Ok. Listo. Ok. Primero, antes que me despida, agradezco la oportunidad tanto de usted por venir y me escuchar, ¿no? Y también el personal de WEG Perú por la invitación que me enviaron ahí a Brasil. Y siempre es un gusto, ¿no? Desde que sea virtual o presencial, no es el primero que hacemos y me quedé muy, muy contento de esto, ¿no? Ok. Bueno.
Para finalizar, a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, vamos a entregarle un presente al ingeniero Lucas de Oliveira, pero igual antes de los presentes que han venido, por favor, ha habido una encuesta, por favor, dejarlo ahí llenado, por favor. Gracias. Al ingeniero. Certificado para la participación. Muchísimas gracias. Buenas noches, ahí hay un pequeño break, por favor, pueden pasar al break. Gracias.